Empecemos nuestra aproximación al noveno signo del zodiaco, que es obviamente Sagitario, y por supuesto retomando pues nuestro orden mandálico, pues las imágenes hablan por sí mismas, son lo suficientemente explícitas. Todas las analogías o todos los símbolos clásicamente sagitarianos pues los sitúan justamente como el centauro. El centauro que observamos en las diversas culturas, digamos que este es uno de los antiguos símbolos totémicos junto con el toro, digamos más antiguos, que hace alusión un poco al cazador, ¿no? Entonces en las diferentes cuevas, cavernas y lugares ancestrales se han encontrado símbolos totémicos, muchos de ellos alusivos, como se dijo, al toro, al buey, y como en este caso, pues al caballo y concretamente a la flecha. Entonces, siempre es el símbolo, o ha sido el símbolo de la época del cazador, de aquella persona que recorre grandes distancias, y como lo vemos aquí, pues el arco y la flecha representan un poco la visión de quien dirige u observa, o la visión de quien apunta a algo que aún es lejano, de algo que no está en lo inmediato, pero que se proyecta a un futuro. De allí que algo que pueda representar el símbolo sagitariano sea justamente la visión, la necesidad de tener metas y propósitos, la necesidad de proyectarse sobre objetivos de largo alcance. De allí que clásicamente se sugiere o se tiende a sugerir que para un sagitariano es absolutamente importante motivarse en torno a lo que viene, es decir, al futuro. De allí que un sagitariano se siente más feliz de acuerdo a su nivel de conciencia cuando encuentra motivaciones a largo plazo, cuando algo futurista le apasiona, le atrapa, cuando no encuentra resultados a futuro, sencillamente se desmotiva. Entonces esa visión que, digamos, representa por un instante el futuro, también puede ser la visión de lo lejano. Entonces aquí magistralmente Jofra pues interpreta adecuadamente la visión de lo lejano y nos pone de acuerdo al simbolismo en otro contexto, los viajes, ¿no es cierto? Cuando apuntamos a lo lejano, apuntamos básicamente o a esos viajes que nos sitúan en un contexto muy diferente, nos mandan a otra región del mundo, nos llevan a viajar, a exteriorizarnos, a tener contacto con otras culturas. De allí también, y clásicamente, se considera y se sostiene que Sagitario es un signo para quien es absolutamente importante su relación con el extranjero, y con los viajes, y con la necesidad de movilizarse, y con la necesidad de recorrer grandes distancias desde lo físico. Sin embargo, y no es solamente desde lo físico, cuando entendemos el concepto del viaje, en Sagitario se reúnen extraordinarias necesidades de hacer viajes también lo suficientemente lejanos y largos, pero desde luego a nivel interior. Y esos viajes internos, o esos viajes del alma, o esos viajes profundos, pues sitúan permanente y constantemente en la vida de un sagitariano sobre la búsqueda de un ideal, de una fe, de una filosofía, de un camino, incluso de una necesidad espiritual. Entonces, recorrer esos caminos de Sagitario, y concretamente recorrer y entender el destino de un ascendente Sagitario, va a ser nuestro propósito y nuestro objetivo. A estas alturas, y mandálicamente hablando, se ha superado o se ha librado la batalla de los opuestos, es decir, la cruda batalla que tuvo que forjarse sobre el sector octavo, que es Escorpión, y tras emerger victorioso de esta confrontación, el ser humano está a puertas de adquirir una maestría, de adquirir una sabiduría. Parece erguirse sobre una meta muy futura, de allí que ya se tenga la visión y la sabiduría para permitirse guiar, o guiarse por otros, o guiar a otros. Allí emerge el guía, que a semejanza de lo que vemos en el ermitaño, que es una de las figuras que Jofra sitúa, es el arcano noveno del tarot. El ermitaño pues es el símbolo de la sabiduría. De atraparlas o de matarlas. Sin embargo, pues al instante de lanzar sus flechas, ninguna impactó sobre su blanco,
Posteriormente alguno de estas aves se precipita a él y él con su espada derriba una. Sin embargo, la dificultad de atrapar las dos siguientes se hizo más compleja. Sin embargo, la diosa Atenea había otorgado unos címbalos grandes que tenían la potestad de emitir fuertes sonidos. Sin embargo, tras muchos intentos por derribarlas, por atraparlas, pues consideró y concibió necesario el hecho de tocar estos grandes címbalos, es decir, golpearlos con gran intensidad. Este gran zumbido aturdió a todos los moradores del entorno y por supuesto a los pájaros, que de inmediato fueron ahuyentados. No es un, digamos, relato que sea tan impresionante, digamos, en descripciones como lo fue quizás el anterior, cuando nos referíamos al trabajo de la hidra, pero siendo muy esencial y muy básico, es supremamente esclarecedor de los elementos dispersantes o dispersivos de la mente que tiende aquí a ser bastante móvil, inquietante, renovable, modificable. El sonido que se emana de los címbalos parece aquietar cualquier bullicio. Paradójicamente, es a través del silencio como en la vida de un individuo, de un iniciado, se permiten disipar las diversidades de la mente y por supuesto de la comunicación. De allí que sea muy interesante constatar cómo Sagitario, siendo el polar de Géminis, porque ya hemos hablado un poco de la ley de polaridad, lo polar es uno, sin embargo lo hemos fragmentado, se ha fragmentado. Ese complemento geminiano, pues aquí adquiere, de acuerdo también al nivel de mutabilidad, un grado sobre lo que pudiéramos llamar nuestras ideas superiores. Guardando las proporciones y siendo muy analógico, se pudiera considerar que la casa 3 o Géminis es la representación del lóbulo cerebral izquierdo en una persona diestra, que conecta con su mundo racional, lógico, mecánico, discriminativo, y su lóbulo cerebral derecho sería un poco la representación de ese mundo analógico, simbólico, metafórico. El punto o el instante en que la luna atraviesa ascendentemente la eclíptica se ha llamado el nodo lunar ascendente, o también llamado la cabeza del dragón, clásicamente hablando, o el instante en que la luna desciende, ¿verdad?, sobre el plano de la eclíptica, el cual se ha llamado, se ha denominado el nódulo lunar descendente. Estos puntos pues son bien importantes. Hablábamos en la clase inmediatamente anterior de cómo hay tantos símbolos, y esos símbolos, pues por ejemplo en Escorpio, emergían desde el arácnido a la serpiente, al dragón y por supuesto al ave fénix, que es un poco el símbolo del águila. Sin embargo, es muy interesante de notar que nuevamente aquí el dragón hace aparición, y lo hace y lo podemos entender de una manera muy interesante, también muy simbólica, muy mitológica. Esta es una ilustración de la tradición hinduista en la cual se simboliza un poco la representación del nodo norte y el nodo sur. En ella encontramos pues una celebración convocada por Vishnu, en la cual pues se intenta reunir allí tanto a dioses, que son los que en este caso pues son realmente los invitados. Sin embargo, pues dentro de los dioses se ha infiltrado un demonio llamado Rahu. Entonces, dentro de la celebración que ustedes pueden observar allí, pues la particularidad surge cuando pues el vino era un poco la representación del licor que era dado a los demonios, y el néctar era algo que se daba a los dioses. Entonces, dentro de la reunión ha surgido un demonio que es Rahu. Sin embargo, pues observamos que Mohini es la representación femenina del dios Vishnu. Ha dado cuenta de que efectivamente un demonio ha consumido el néctar.
y el néctar provee algo que es inmortalidad. Sin embargo, al notarse o al percatarse que un demonio ha consumido algo que le da inmortalidad, Mohini le ha quitado su cabeza. Entonces, la cabeza ha cobrado vida propia, es Rahu, pero su cuerpo ha seguido vivo, y es Ketu. Entonces, para los hindúes, este instante representa dos puntos en los cuales tanto Ketu como Rahu, pues, siguen viviendo, porque son inmortales. Sin embargo, durante ciertas épocas o ciertos momentos del año, Rahu y Ketu se vengan de esta situación devorándose el sol y la luna. Ese devorarse el sol y la luna, pues es algo que, si nosotros lo vemos astronómicamente, es muy real. Los puntos nodales son puntos en los cuales se gestan eclipses. Entonces la representación del nodo norte y el nodo sur representa un poco la representación de los eclipses. Entonces esta descripción esotérica nos permite entender la función del nodo norte y del nodo sur justamente relacionada con Sagitario, pero también entender algo que es muy interesante a nivel esotérico y para un ascendente Sagitario va a ser muy importante hacer observancia de la posición de la Tierra. Entonces, en nuestra descripción del cuerpo y de los cuerpos y concretamente del doble etérico, pues entendemos que el doble etérico es la contraparte de nuestro cuerpo físico y es justamente allí donde hay una relación energética a través de ciertos centros a su vez que guardan relación con glándulas endocrinas, que posibilitan digamos, el enlace energético del ser humano y por supuesto su vitalidad corporal. Sin embargo, se ha podido establecer efectivamente que nosotros tenemos una diversidad de centros en nuestro cuerpo. Clásicamente, pues la la acupuntura toma estos nadis o centros energéticos precisamente para estimularlos. Sin embargo, de esos 7 grandes centros energéticos o chakras se desprenden 2 centros energéticos también muy poderosos, que son los de las palmas de la mano y justamente los de las palmas de los pies. De este último es muy importante entender cómo, digamos, las culturas espirituales siempre han sostenido que el ser humano genera contacto con la Tierra, es decir, se enraiza, y al hacerlo, pues obviamente toma contacto con su planeta. Energía de la Tierra que sube, que avanza y que llega al centro Muladhara, como energía espiritual que entra por su centro coronario. Esas dos energías se mezclan y se fusionan justamente en el centro de la columna y se crea un eje común.